Muy buenas tardes a todos. Antes de comenzar, me gustaría solicitar a la audiencia de que por favor apaguen sus micrófonos y que todas las preguntas que vayan dirigidos a nuestros dos expositores las escriban en el chat. Las vamos a realizar posterior a ambas presentaciones. A continuación, me gustaría darle una muy cordial bienvenida a todos desde la Unidad de Inclusión y Equidad Educativa, que es quien está a cargo de este webinar, que nos da espacio para realizar este webinar. Mi nombre es Elizabeth Torrico Ávila, yo pertenezco a la Vicerrectoría de Investigación y Posgrado de la Universidad de Atacama y también al Instituto de Investigaciones en Ciencias Sociales de la misma universidad. También participo de la Unidad de Equidad Educativa e Inclusión en su mesa de interculturalidad. El día de hoy tenemos un webinar que es muy interesante y habla acerca de la traducción en un contexto neoliberal y el espacio que tienen en este contexto las minorías lingüísticas. Pero antes de ahondar en ello, me gustaría dejar a la directora, a la persona a cargo de la unidad, del área de la mesa de inclusión, de interculturalidad de la unidad de inclusión. Cindy, por favor, cuéntanos acerca de la unidad. Gracias, Elizabeth. Bueno, igual darle la bienvenida a todos y agradecerle por su tiempo para con nosotros, para entregarnos esta información. Bueno, un poco para contextualizar el tema, bueno, nosotros somos parte de la Universidad de Atacama, una universidad estatal de una región, es la única universidad estatal de la región, y bueno, por un proyecto del Ministerio de Educación que nos pide consolidar una unidad de inclusión. Y bueno, nosotros le pusimos unidad de inclusión y equidad educativa para abordar tres líneas o tres áreas, que sería el tema de estudiantes con discapacidad, estudiantes de pueblos originarios y de migraciones de extranjeros, y estudiantes con disidencia sexual. Entonces, en esta unidad nosotros abordamos estas tres temáticas, ¿ya? Y en nuestra labor generamos también una mesa de trabajo, una mesa de interculturalidad que nos permite un poco de llegar a aquellos estudiantes que han sido un poco casi olvidados, ¿ya? Porque somos una universidad multicultural, pero nos falta interrelacionarnos. Entonces generamos esta mesa y bueno, Elizabeth, que es parte de ella también y ella trabaja en la parte de investigación, no ha podido abordar estos temas ya con su experiencia. Entonces, todos estos webinars que han salido desde ahora nos permiten a nosotros también ir adoptando nuevas visiones de ustedes que tienen más experiencia, porque nosotros somos relativamente nuevos, ¿ya? Estamos casi desde el 2009 ya trabajando 2019 trabajando con los estudiantes, ¿ya? Y es un poco difícil llegar a ello, porque es un poco difícil hacerlos que participen, ¿ya? Así que para nosotros es súper enriquecedor tener su experiencia y su mirada de su trabajo de ustedes, de otras miradas de otras universidades. Así que le agradezco el tiempo y su disposición para, bueno, a la señora Gertrudis ya la molesté ya en un correíto. Así que hemos tratado un poco de hacer los contactos. Elizabeth también tiene varios contactos y hemos tratado de generar estos lazos, estas redes para poder trabajar con los estudiantes. Porque no es fácil armar una mesa de trabajo, armar algo, sobre todo de nosotros que no tenemos la experiencia. Pero se van haciendo estas redes y vamos haciendo un trabajo que espero que sea enriquecedor y lleguemos a buen término. Así que le doy la bienvenida nuevamente y le agradezco su tiempo. Así que gracias. Muchas gracias, Cindy, por tus palabras. A continuación voy a pasar a presentar a los grandes presentadores que tenemos hoy, que tenemos el honor de tener hoy en nuestro webinar y quienes nos van a, qué sé yo, enseñar temas muy interesantes en relación a lo que es la traducción en un contexto neoliberal. Voy a comenzar presentando a Renato Huarte Cuéllar. Él es licenciado en Pedagogía y Filosofía de la Universidad Autónoma
de México, la UNAM. Él tiene una maestría en filosofía de la ciencia y un doctorado en filosofía del lenguaje también de la UNAM. Él es profesor del Centro de Enseñanza de Lenguas Extranjeras, que hoy se llama Escuela Nacional de Lenguas, Lingüística y Traducción de la UNAM. Sus áreas de investigación han sido la filosofía de la educación, la filosofía del lenguaje y las teorías de la traducción desde la antigüedad. Muchas gracias, Renato, por estar hoy con nosotros. A continuación tenemos a la profesora Gertrudis Payas, un honor nuevamente. La profesora es traductora, intérprete español, francés, inglés por la Escuela de Traductores e Intérpretes de la Universidad de Ginebra. Se doctoró en la Universidad de Ottawa. Ella es académica del Departamento de Lenguas de la Universidad Católica de Temuco. Ha sido responsable de muchos proyectos Fondesit dedicados a la traducción y interpretación en la frontera araucana, perdón. También estuvo a cargo de la coordinación del Congreso Bienal de la Red Latinoamericana de Estudios de Traducción e Interpretación, RELAETI, que creo que está en estos momentos llevándose a cabo, ¿verdad, profesora? Y habiendo presentado a nuestros expositores de hoy, me gustaría dar la palabra a Renato para que nos presente su trabajo. Tienes de 10 a 15 minutos, Renato. Por favor. Gracias, Elizabeth, a todos los que se dieron cita el día de hoy. Y bueno, en este espacio, pues me gustaría aplicar algo que trabajé en mi tesis de doctorado, que es la traducción desde la perspectiva filosófica del filósofo judeo-austríaco Martin Buber, en donde pues él tiene toda una perspectiva de la filosofía del diálogo, que, o sea, más bien buscar la traducción dentro de buscar un encuentro con el otro. Es decir, no es yo digo lo que yo quiero y ustedes reciben lo que quieren, sino tratar de ver por dónde vamos, y es más una actitud filosófica que otra cosa. Entonces, bueno, pues sí, fui profesor de lenguas mucho tiempo. Yo realmente no hablo ninguna lengua indígena. Para los que no lo sepan, México tiene registradas más de 66 lenguas originarias, que hasta el año 2000 no se consideraban lenguas nacionales. Hubo que transformar el artículo cuarto, el segundo y el cuarto constitucional para dar reconocimiento, y pues evidentemente, y en esto no quiero abordar, pero las lenguas indígenas fueron vistas durante el siglo XIX y el siglo XX como un símbolo de atraso, un símbolo de vergüenza, de pena, en fin. De esto se podría hablar pues mucho tiempo, pero creo que lo que nos convoca el día de hoy es ver desde dónde estamos viendo la traducción. Entonces, yo soy parte de un proyecto que coordina la doctora Silvana Rabinovich del Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM, y lo que hemos trabajado durante mucho tiempo es esta perspectiva de qué implica la traducción, ¿no? Entonces, por ejemplo, ella es una de las especialistas a nivel mundial en Emmanuel Levinas. Ella también ha trabajado otras cosas desde la traducción, pero no solo desde una perspectiva teórica, sino de cómo hacemos hoy en día y siempre y en otras latitudes, eso es decir, en México, en Chile, en la Patagonia o donde sea, para esta noción de traducción. Y por ejemplo, algo que cuando le pidieron a Martin Buber, llegó un seminarista a decirle que si por favor traducía la Biblia hebrea al alemán, le dijo que sí, siempre y cuando, bueno, le iba a dar una respuesta, como tengo poco tiempo. Él le habla a su gran amigo Franz Rosenzweig, también un gran filósofo que morirá bastante joven, pero le dice: Franz, me están ofreciendo que traduzcamos la Biblia hebrea directamente del hebreo al alemán. Yo solo estoy dispuesto a hacerlo si tú lo haces conmigo. Y bueno, la parte del Génesis la traducirán juntos, pero después Rosenzweig morirá. Y pues lo que veía Buber, y está en un texto muy bonito sobre una nueva traducción de la Biblia, por hablar de un texto y de una teoría de la traducción, estas teorías de la traducción siempre tienen que ser dialógicas y en conjunto. Entonces, les voy a hablar ahora de un proyecto desde esta perspectiva filosófica
de, digamos, de la traducción en diálogo. Es decir, no se espera que un traductor sea como el erudito o aquella persona que conecte dos culturas o dos formas de ver el mundo. Y esto se junta también con, digamos, la forma en la que las comunidades indígenas en nuestro país, y creo que en toda lo que llamamos hoy en día, voy a atreverme no solo a decir Latinoamérica, sino toda América, incluyendo a los pueblos originarios de lo que hoy en día llamamos Canadá y Estados Unidos, es esta visión, digamos, en lo colectivo. Entonces, por ejemplo, tanto Silvana Rabinovich como yo tuvimos la enorme fortuna de entrevistar, de hecho fue la última entrevista que le hicimos al doctor Carlos Lenkersdorf, que él no encontró en los pueblos tojolabales, una de las lenguas mayenses de hoy en día, solo un espacio de trabajo, sino que a los tojolabales los llamaba sus maestros. Yo tuve el honor de todavía tomar clases con él antes de que falleciera, y, por ejemplo, tiene cosas maravillosas porque todo lo hacían en conjunto, incluida la traducción. Entonces, lo que hicimos, les voy a contar brevemente esto que puede sonar tan abstracto y después podré profundizar en las preguntas. ¿Cuál fue el proyecto? Uno de los proyectos que ha tenido este proyecto que dije la doctora Rabinovich, y bueno, yo he hecho algunos otros, pero que tiene que ver con lenguas minoritarias en el sentido minoritario de cómo han sido percibidas, no porque ninguna lengua sea menor que otra, simplemente desde esta perspectiva. Bueno, en 1853, para quien no sepa, el jefe Seattle, que hoy en día tiene el nombre de una ciudad en Estados Unidos, pero era un nombre del jefe de la tribu Suamish, le responde al presidente de los Estados Unidos una carta en la que le pide, digamos, más bien le da respuesta porque el presidente le pide comprar la tierra. Y esta carta no voy a tomar tiempo, si quieren la tengo aquí lista para proyectar, pero es una carta no solo hermosa, poética, sino que se volvió un clásico porque le contesta al presidente de los Estados Unidos que la tierra no se puede vender porque no podemos vender algo que no nos pertenece. Que cómo puede vender, digamos, los pinos y el aire y la frescura de los ríos, etcétera, ¿no? O sea, le está diciendo que vender la tierra, pues, es imposible. Entonces, bueno, ahí está la respuesta del jefe Seattle, de los Suamish, del norte de lo que hoy en día conocemos como Estados Unidos. Y pues esto, digamos, es una forma digamos, de ver el mundo a partir, hay una especie de traducción al inglés en esa carta que le hace llegar al presidente de los Estados Unidos y se conserva esa traducción al inglés. En 1992, el poeta palestino Mahmoud Darwish va a escribir un poema en árabe que se llama, bueno, que la traducción que se hace del árabe es respuesta al discurso del indio, actualizando esta idea que tuvo en 1853 el jefe Seattle con respecto a quién le pertenece la tierra. Y entonces, pues ustedes saben que el pueblo palestino, que ha tenido, pues digamos, una historia muy interesante también de despecho de otros países del Medio Oriente, incluidos, por ejemplo, pues Jordania, Líbano, en fin, es un conflicto que obviamente no voy a abordar, y también un conflicto con el Estado judío, Israel, que nace en 1948, en fin. Y en ese mismo conflicto se le hace un regalo en árabe, a nivel poético, pues se le conoce a Mahmoud Darwish, el poeta nacional en Palestina, sobre su visión y su actualización de lo que él considera, pues es una hermosa respuesta al jefe Seattle. Y hasta ahí, pues eso ya estaba hecho, y el proyecto del cual formé parte, que considera que la traducción y que muchas cosas es mejor a la indígena hacerlas en colectivo, emprendimos con el liderazgo de la doctora Rabinovich un proyecto muy interesante
que fue el siguiente. En el mismo equipo de trabajo del instituto, bueno, que tiene como sede el Instituto de Investigaciones Filológicas, pero que habemos estudiantes de pregrado, posgrado, de filosofía, de letras hispánicas, en fin, de la Facultad de Filosofía y Letras, donde soy profesor, en fin, de diferentes espacios, con gente, digamos, que sabía y también que no sabía árabe. Hicimos una traducción colectiva del poema de Darwish al español. Entonces fue, digamos, en este ir y regresar, digamos, de la traducción, y nos costó trabajo. Yo sé un poco de árabe, pero digamos, pues no, digamos, la idea no es que el acto de traducir se dé desde una postura de autoridad, y esto es muy importante. No es que haya alguien que sepa y haya alguien que no sepa. Todos tenemos esta capacidad del oído, y el que no sabía árabe sí sabía español y decía, bueno, pero es que eso suena así, y entonces en árabe decías, bueno, es que, por ejemplo, ahí Darwish lo que está tratando de hacer es una aliteración porque esto remite a esto, esto y aquello. Mejor en español tendríamos que usar estas palabras. La palabra esa en español es así. Revisábamos y cotejábamos traducciones que se hicieron del poema de Darwish al inglés y al francés, y fue muy interesante ver cómo distintos traductores toman diferentes decisiones. Bueno, pero el proyecto no quedó ahí. Finalmente teníamos la traducción del árabe palestino, porque además hay diferentes tipos de árabe, al castellano, que fue un español, pues que, digamos, pues no podemos negar que fue el español mexicano, ¿no? También desde ahí. Pero el siguiente paso fue muy interesante porque se invitó a ciertos traductores de lenguas indígenas para que el ciclo se cerrara, y entonces se le devolviera, digamos, a los pueblos indígenas a través de la traducción esta idea. Y entonces se tradujo primero al castellano, y del castellano se tradujo al mazateco, es cierre glotal, aena, al chinateco o jemen, al mije o ayuk, al zapoteco o didac shazza, y al maya o maya ta'an. Entonces, todo este proceso se llevó a cabo con diferentes grupos de traductores, que muchos de ellos en su familia o se lo llevaron a sus comunidades, y entonces del castellano hicieron la traducción de un poema que está dedicado a los indios de América, si se me permite, o a los pueblos originarios de América. Entonces, si pronuncié algo mal de las lenguas originarias, les pido una disculpa. Evidentemente, pues nosotros no fuimos educados en aprender esas lenguas, sino las europeas, inglés, francés, etc. Pero bueno, entonces me gustaría compartir en los 2 minutos que me quedan de mi tiempo, explicarles lo poderoso que son este tipo de traducciones, es decir, esta dimensión ético-política que tiene la traducción, porque es dar voz, y dar voz poética. Por ejemplo, lenguas como el náhuatl, que es el que se hablaba y el dominante en la zona central de México, no tenía una distinción entre, por ejemplo, prosa y poesía, porque toda es, o sea, como dice el propio Nezahualcóyotl, el rey poeta, uno de los últimos reyes antes de caer la conquista en 1513, 1512-1513, es que se le denomina la lengua florida. Entonces, es decir, una lengua tiene que ser bella, y lo que en Occidente o las lenguas europeas llamaríamos poética. Entonces, hasta para elaborar la comida se utiliza una lengua poética, que es la lengua, o sea, es decir, no hay una distinción entre lo poético y lo profano, digamos. Esto, pues no solo, yo tuve la oportunidad de conocer a algunos de los traductores del español, del poema de Darwish, del español a alguna lengua originaria, y lo que dicen fue realmente interesante ver cómo había conceptos que no existían en esas lenguas, cómo, digamos, fue todo un proceso dialógico con las comunidades, cuando se les explicaba. No conocían a Mahmoud Darwish, no conocían muchos de ellos el discurso del indio del jefe Seattle, y pues fue muy poderoso. Eso está publicado, hay muchos artículos en internet, porque fue realmente interesante. Inclusive la prensa común, a la prensa común le llamó la atención,
porque estamos en un momento en donde desde el año pasado, desde hace año y medio, las lenguas indígenas son parte oficial, según la Constitución, de la enseñanza del mexicano, pero la realidad, igual que la filosofía y cosas maravillosas, pero no sabemos, y claramente las lenguas indígenas están pues en desventaja, muchas de ellas, sobre todo en el norte del país, están por desaparecer, tienen algunas 3, 4 o 5 hablantes, en fin, hay otras que tienen más hablantes, pero pues ahí está el efecto que la traducción tiene en esa resonancia ético-política, y las responsabilidades que van de 1492 a 1992, pasando por 1853, y claramente el aquí y el ahora. Entonces hasta aquí me gustaría participar. Ya no compartí nada de la pantalla, pero me emocioné. Si quieren que comparta algo, la voz de Darwish o lo que ustedes quieran, con mucho gusto. Muchas gracias, Renato. Muy interesante tu presentación. Tal vez mientras la profesora Gertrudis hace nos comparte su trabajo, me gustaría pedirte que por favor escribas el nombre de Darwich, porque auditivamente a lo mejor podemos escribirlo de otra manera, o su poema para las personas que se quieren adentrar más. Y tal vez más Claro. tarde Lo escribo en el chat. Sí, por favor. Y hay varias formas de escribirlo. Les voy a poner las variantes más comunes. Gracias, Renato. Entonces, a continuación tenemos el honor de escuchar la presentación de la profesora Gertrudis Payas. Sí, a ver, un momentito. Vamos a probar acá. A ver, presentamos. Yo sí me voy a apoyar con un PowerPoint. Esto, bueno, pues muchísimas gracias para empezar. A ver, espérense que ¿cómo se fue? ¿Se fue? ¿Están viendo? A ver. Sí, profesora, estamos viendo, pero su computador, no su PowerPoint. No puede ser, entonces veamos. Vamos a cerrar acá. Espérenme. Veamos acá. Vamos a sacar otra vez, vamos a ponerlo ahí. Y ahora, ¿verdad? Uno se pone nervioso y entonces es cuando nos sale. Mientras tanto, profesora, usted comparte, nuevamente le doy la bienvenida a la audiencia. Muchas gracias por estar con nosotros hoy. Y me gustaría pedirles que por favor escriban sus preguntas en el espacio del chat para que las leamos al final de la presentación. Bien. Ya, profesora. Bien, muchas gracias. Encantada y muy encantada, Elizabeth, Cindy, de estar con ustedes. Muchísimas gracias por haberme invitado y encantada también de estar escuchando al profesor Renato Huarte con este tema tan interesante sobre el poeta Darwich, que de verdad que es grande y cuya relación con la traducción es mucha, ¿no? Es mucha. En fin, me va a dar mucho gusto compartir con ustedes al respecto. Bueno, yo voy a leer un poquito porque si no me voy a perder. Miren, el título de esta mesa invita a establecer algún tipo de ecuación, ¿verdad?, entre la traducción y estos dos conceptos, ¿no? El del neoliberalismo y las minorías. Y la pregunta implícita es, creo, ¿no?, ¿qué pueden la traducción, la interpretación y la traductología ante una crisis, ¿verdad?, la crisis neoliberal, y ante el problema de la supervivencia y desarrollo de las minorías lingüísticas en ese mismo marco, supongo, es decir, en un marco en el que conviven lenguas dominantes, un globish, ¿verdad?, y unas lenguas que subsisten, algunas en sus territorios de siempre, pero otras desterritorializadas, y muchas interlenguas producto de esa convivencia y desterritorialización. El tema es enorme y el tiempo y las competencias son escasas, pero yo acepto el desafío de pensar, ¿no? Por lo menos, o sea, me lo han puesto y yo durante esta semana
he estado como reflexionando sobre qué podría yo decir al respecto, ¿no? Y claro, lo que sucede es que surgen más preguntas, ¿no? ¿Qué responsabilidad puede tener la traducción? ¿Qué sabe la traducción? ¿Y qué sabemos nosotros, ¿no? Y nosotras como traductoras, como traductores. Yo me dedico a estudiar la historia de la traducción y de la interpretación para comprender las funciones que han desempeñado en la historia. Pero también colaboro con mi conocimiento a investigaciones en que se necesita alguien que sepa de traductología. Y llevo 12 años aquí en Chile trabajando estos temas en la Araucanía, con el par de lenguas mapudungún castellano. Antes de venir aquí, antes de estos 12 años, yo viví 20 años en México y fui profesora en Puebla. Entonces, para mí México fue mi segunda patria y ahí nacieron mis 3 hijas mexicanas que viven ahora conmigo en Chile. Pero bueno, o sea, esto es una parte. Entonces yo vengo de esta experiencia personal, ¿no? De la traducción y la traductología. Y les quiero mostrar 2 ejemplos. Uno en que por medio del dispositivo de la interpretación se mantuvo un statu quo de paz fronteriza en la frontera de Arauco durante 250 años, que no es poco. Y otro ejemplo en el que tratamos en el equipo de investigación que dirige el profesor Fabián Le Bonniec, que creo que está por aquí escondido entre los oyentes, ¿verdad? Hemos tratado de incidir en tribunales hoy en día para que se normalice el uso del mapudungún y el servicio de intérpretes llamados facilitadores en el trato con usuarios. Entonces, estos 2 breves ejemplos, muy necesariamente nada más una pasada, pero yo lo que quiero también, un poco como el profesor Huarte, es despertar preguntas. Entonces, esta imagen que les muestro acá es de las Paces de Quillín. Las Paces de Quillín, yo no sé si saben ustedes, es un parlamento realizado entre las autoridades mapuche y el ejército español en 1641, que significa el establecimiento de la paz. O sea, los españoles renuncian a seguir conquistando y se establece la frontera del río Biobío entre el Chile conquistado y el Chile ya no conquistado. El Chile que va a ser, el Chile queda hasta el Biobío y al sur del Biobío quedan los mapuche en un curioso estatus de libres vasallos, tolerados, en fin, pero dejados autónomamente, ¿no? Y a partir de ese momento se establece esa práctica de los llamados parlamentos hispano-mapuches, que empieza en realidad un poco antes, en 1593, y termina en 1803, es el último parlamento colonial, ¿no? Y estos parlamentos son estas grandes asambleas de las que poca gente en Chile, pocos estudiantes conozco yo que hayan sabido por las escuelas, que es algo que no se ha explicado, no figura en los libros de historia. Y en cambio es algo tan importante. Durante estos 250 años se celebraron unos 50 grandes parlamentos. Estamos hablando de 4.000, 6.000 personas que se reunían a campo abierto y donde negociaban tratados de paz. Y estos se hicieron siempre por medio de intérpretes. O sea, el mapudungún el mapuche no cedió su soberanía lingüística y los españoles se vieron obligados siempre a negociar mediante intérpretes. Pero ellos mismos los pagaban. O sea, en realidad el ejército español tenía un cuerpo de intérpretes liderado por un intérprete de la lengua general y luego un montón de otros cargos del ejército bilingües que fueron los capitanes de amigos, tenientes de amigos, comisarios de naciones y otros individuos bilingües que hacían el ir y venir entre los grupos mapuche y el ejército para mantener unidos por los tratados de paz y al mismo tiempo separados, porque eso es lo que hace la interpretación, ¿verdad? Mantener unidos pero separados en un espacio también ético-político de diálogo, ¿no?
Entonces, estas paces de Quillín en el 41 inauguran este establecimiento de la diplomacia hispano-mapuche, de la que aquí tenemos esta extraordinaria imagen de Claudio Gay, el naturalista que estuvo en Chile por 1800, en un grabado de su atlas. Aquí tenemos el Parlamento de Negrete, con este despliegue extraordinario de individuos. Al lado izquierdo las tiendas españolas, no sé si alcanzan a ver, al lado derecho las ramadas mapuches y un montón de actividad en torno a estas enormes asambleas que duraban normalmente 4 o 5 días, donde se oían maratones de discursos, ¿verdad? Pero que, claro, o sea, 4 o 5 días de negociación, pero entre una y otra había habido otras negociaciones parciales, también mediadas por intérpretes, y luego llegaban a estos lugares. Los españoles proporcionaban las vaquillas, una vaquilla para cada 40 personas. En fin, se sabe mucho de cómo se llevó a cabo esta diplomacia extraordinaria que no tiene parangón en la América colonial. Hay algo similar en el norte de México, en la zona de la Chichimeca, pero no con este despliegue ni con esta continuidad de 250 años, ¿no? Eso es fantástico. Entonces, de esta tradición publicamos las actas. Hicimos una publicación de actas. Aquí a la derecha ven ustedes una de las actas originales. Fueron trasladadas pues se reprodujeron en forma paleográfica y un año o 2 después, con el grupo de investigación, decidimos hacer una versión nueva, porque las actas tal como estaban no se podían leer. Está en español antiguo, de 1590, 1600, 1700, es un castellano difícil de leer, y pensábamos que era muy importante que la población pudiera leerlas, o sea, que lo pudieran leer los dirigentes indígenas, los alcaldes de los pueblos donde hoy, que no tienen recuerdo de esto. Es decir, se hizo un trabajo de despertar la memoria de esto, y a mí me tocó, yo me encargué de hacer una versión que les pongo aquí en la misma diapositiva, versión que llamé para la lectura actual. Es decir, que hice una traducción intralingüística del castellano antiguo a un castellano más actual. La imagen que ven ahí es de la misma, del acta del Parlamento de Negrete, donde ustedes pueden ver un poquito, es un detalle, ahí donde ven cómo se está haciendo un asado, ahí se está asando una vaquilla, y hay toda una actividad, ahí una mezcla de individuos, unos con los sombreros chilenos, con el pelo suelto mapuche. En fin, uno puede imaginar lo que fueron estas instancias, ¿no? Entonces, ahí tenemos, por lo tanto, yo quería hacer hincapié ahí, en el espacio ético-político de diálogo, creado por la mediación, el enorme esfuerzo de mediación, y después una manera más de usar la traducción para levantar la memoria, para asegurarnos de que estas tradiciones no se pierdan en la actualidad, ¿no? Esta gran tradición de la diplomacia. Este es uno de los ejemplos. Voy a pasar rápidamente a la actualidad. Aquí tenemos el otro ejemplo que les quiero mostrar. Con el equipo que dirige el profesor, el antropólogo Fabián Le Boniec, nos ganamos un proyecto FONDEF con el propósito de crear un protocolo de atención a usuarios y usuarias mapuche en tribunales y juzgados de nuestra región, que es el que ven ustedes aquí a la derecha. ¿Qué pasaba? Que teníamos, bueno, el equipo, el profesor Le Boniec y otros de nuestro equipo, habían observado en tribunales, llevaban años observando el trato que en tribunales tenían los mapuche, y habían observado estas características que les anoto acá. Por una parte, un monoculturalismo estructural, o sea,
evidentemente donde el tema jurídico es el tema nacional, o sea, no puede haber, hay una idea de que las leyes son aplicables a todos los chilenos por igual, a condición de que los chilenos sean todos iguales. Entonces, de alguna manera, el espacio de tribunales es un espacio monocultural, además con una composición homogénea de los individuos, de los actores en ese espacio. O sea, jueces, abogados, pertenecen todos de alguna manera a un mismo grupo social, cultural e identitario. Y en esos tribunales se puede percibir que existen ahí, como están en las calles también, esos estereotipos que etiquetan al mapuche como persona ignorante, inferior y analfabeta, y cuando habla mapudungún, ese mapudungún se ve en tribunales como un obstáculo o una anomalía. Entonces hay al mismo tiempo una falta de formación entre los actores en materia de reconocimiento de la diferencia cultural, y luego lo que estaba en los parlamentos, que sus dispositivos, estos mecanismos de mediación inexistentes en tribunales. Entonces, en este marco, empezamos con este proyecto. Durante 1 año y medio fuimos a tribunales a observar qué es lo que estaba sucediendo, y a mí me tocó crear un pequeño grupo de gente de traducción para ir a observar tribunales y ver qué es lo que estaba pasando con la lengua. Entonces elaboramos unos protocolos, examinamos todo lo que estaba pasando, nos reuníamos periódicamente con abogados, con antropólogos, con trabajadores sociales, todo un equipo muy robusto que creó el profesor Le Boniek, y con esto levantamos el protocolo. Entonces les quiero nada más mostrar algunas cosas que tienen que ver con la manera, lo que nosotros observamos. Nosotros observamos, y por eso quedó plasmado en estos principios, que el derecho al uso de la lengua propia es fundamental y que tenía que quedar instalado entre los funcionarios y funcionarias, ¿no? Y por lo tanto el tribunal tiene que proporcionar el servicio del intérprete, y dentro del espacio del tribunal tiene que haber este material en bilingüe, y los intérpretes tienen que poder tener a su disposición todas las facilidades para actuar. También se hicieron una serie de recomendaciones, que aquí se lo puedo dejar para que ustedes después lo lean, pero que era muy importante que todo estuviera en las 2 lenguas y que todo estuviera en un lenguaje claro, y que se adaptaran además los espacios y los tiempos al proceso, digamos, se adaptaran a la realidad de que se está trabajando se estaba tratando con usuarios cuya lengua materna no es el español, y por lo tanto la rapidez con que se actúa en cualquier otra situación no puede ser regla en un tribunal. O sea, en un tribunal, cuando hay 2 lenguas, el tiempo se duplica también. Y eso es algo que los funcionarios no conocían. Entonces, estas son algunas de las recomendaciones que nosotros hicimos. Y al mismo tiempo nos estábamos dando cuenta que para los propios facilitadores interculturales, los propios intérpretes, necesitaban ser empoderados para poder ellos ejercer como debidamente su servicio, porque en realidad el ejercicio de derechos lingüísticos y el ejercicio de sus derechos y del ejercicio y del servicio de interpretación depende el ejercicio de los derechos humanos. Esta relación es sumamente importante. Entonces, hicimos estas recomendaciones, por ejemplo, cómo debe estar la sala equipada para que el intérprete pueda funcionar, y que el intérprete debe tener acceso a los expedientes, el intérprete debe poder hablar con los funcionarios, debe poder entrar con papel y lápiz. Imagínense lo que se necesita decir, ¿verdad? Y entonces el intérprete debe poder hacer pausas, debe poder llamar a otro intérprete cuando se alarga, en fin. Todos estos elementos que para los que somos traductores e intérpretes lo tenemos instalado en nuestro código deontológico, para nosotros es normal, hay que pensar que no es normal, no es lo habitual en los tribunales. Entonces nosotros hemos estado trabajando en esto para tratar de incidir de alguna manera, y esta es mi última imagen,
en lo que está ocurriendo, ¿no? O sea, tenemos, aquí les he puesto una imagen bellísima de una mapuche en época, pues donde ya tenemos ya fotografía de 1900, con esta dignidad con la que está, con esta presencia extraordinaria, y a la derecha, pues esto que sucede en las calles de Temuco en estos meses, ¿no? Entonces, bien, no me quiero más que, me quedaría nada más pensando ahora la pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que podemos, como traductores, como intérpretes, como expertos en las lenguas, como profesionales de la comunicación interlingüística? Por una parte, ponernos al servicio de la memoria y de la historia, de todo lo que está amenazado de amnesia. La traducción es herramienta de memoria, entonces cultivar esa y ponerla al servicio, ¿no? Y ponerse al servicio de la inclusión de las minorías sin voz, promover toda instancia que signifique multiplicar las voces, alejar el fantasma del monolingüismo, del globish, ponerse al servicio de todo ello, ¿no? Eso es lo que quería compartir con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, profesora Gertrudis, por su presentación y por dejarnos una muy buena pregunta para cuestionarnos lo que está ocurriendo en este contexto neoliberal, donde en el territorio chileno al menos tenemos una política lingüística que introdujo una lengua que proviene del periodo de la colonización, ¿verdad? Y en el que las minorías lingüísticas, las lenguas minoritarias de nuestro país, lamentablemente han perdido mucho territorio en este paisaje lingüístico y que, como usted lo acaba de mencionar, parece que aquí ha habido básicamente una falta de comunicación de ambos lados y esa falta de comunicación, lamentablemente, aun cuando tenemos una lengua franca, no ha permitido que zanjemos, después de muchos años, después de muchas décadas, zanjemos espacios de comunicación y de entendimiento, ¿verdad? Como mostraba su última imagen. Para comenzar la parte de las preguntas, me gustaría partir con Renato y preguntarle acerca de esta metodología dialógica de la construcción de la traducción en que se trabaja como colectivamente y dialógicamente la traducción. Y luego nos dijiste de que una muestra origen se pasaba de una lengua y luego a otra. Mi duda en ese aspecto es si es que no perdemos sutilezas del lenguaje original en esos procesos, yéndome 100% a lo que sería técnica de traducción. Gracias, Elizabeth. Pues es que eso es algo que, digamos, los que trabajamos filosofía del lenguaje podemos conectar. Es decir, no se puede reducir la traducción a una mera técnica. Es decir, claro que hay técnicas y que usamos, yo también soy traductor, he sido intérprete. O sea, sí hay ciertas técnicas, pero si solo se mantiene la técnica, se pueden perder muchas de las cosas, porque hay que tomar una postura pues desde ontológica, metafísica, epistemológica, sobre qué hacemos cuando estamos traduciendo. Entonces, si se va a pensar que hay como algo que se pierde, esta metáfora de pues que es tan vieja como la propia traducción que hacen los latinos de los griegos, la famosa translatio, llevar una cosa de un lugar a otra, pues entonces claro que hay como pérdida ontológica de aquello que se quería, o sea, algo que en el camino quedó perdido, ¿no? Y desde posturas filosóficas del lenguaje del siglo XX es más interesante porque si bien hay siempre un aspecto, algunas palabras que no quedan exactamente igual, en una visión dialógica, lo que importa es la intencionalidad y digamos que ahí es donde hay completud en lo que estamos haciendo. Es decir, hay términos que no existen y que no pueden existir por la diversidad. Además, estamos hablando de una lengua semita pasada por una lengua indoeuropea a lenguas amerindias.
Entonces, a nivel estructural, si nos viéramos, digamos, muy según ciertos manuales, sobre todo del siglo XIX y principios del XX, pues mucho se perdería. Pero la idea, justamente desde esta perspectiva filosófica de la traducción, es que con este diálogo, porque las traducciones también iban y venían, se replanteaban, se discutían los términos que podían llegar a ser complejos. O sea, por ejemplo, hay lenguas amerindias que ni siquiera tienen el yo. O sea, se dice uno de nosotros. Entonces, claramente, o sea, hay muchas cosas que si nos vemos como, digamos, muy estructuralistas, digamos, claro que se perderían, pero no cuando queda un resultado en donde lo que queda es, digamos, la intención de lo que se está diciendo ahí. Muchas gracias, Renato. Y para no sonar redundante, igual me gustaría preguntar acerca de la multiplicidad de voces en el texto mismo. ¿Se ve eso reflejado en el texto? ¿Es eso positivo? ¿Es eso negativo? ¿Cómo, no sé, el producto final fue homogéneo o puede la multiplicidad de voces que fueron parte de este proceso colectivo de traducción afectar en alguna forma ese producto final? Lo que pasa es que tu pregunta, Elizabeth, parte del supuesto de que existe, por ejemplo, la figura del poeta, por ejemplo, en el romanticismo, es el autor. O sea, eso es lo que nos devuelven las lenguas indígenas. No existe el autor como lo pensaron pues ciertos poetas o ciertos autores en donde uno es el origen de todo el conocimiento o del arte o de la poesía, sino que siempre todas las cosas, desde el trabajo con la tierra, las decisiones comunitarias y también el lenguaje y las narraciones son colectivas. Entonces, por ejemplo, yo me acuerdo que yo escuché a la traductora al mazateco y fue muy bonito porque fue un proyecto que se volvió un proyecto familiar, en donde le preguntaban a la abuela cómo le sonaba eso. Había cuestiones, por ejemplo, más que Darwish, pues digamos, habla más como del cielo, las estrellas, y digamos en un contexto que en árabe suena, digamos, más, digamos, religioso o metafísico, y cómo eso sonaba y cómo se podía ver desde una perspectiva, digamos, de los mazatecos. Entonces, fue muy interesante porque nunca hay una autoridad en ese sentido como la última foto que vimos en la presentación de Gertrudis, en donde es yo digo, yo mando, tú obedeces. Si no es, mira, aquí hubo un problema y fueron y vinieron esas traducciones. Entonces digamos, estuvieron involucradas muchas personas, pero al fin y al cabo el texto pues sí es uno. Y se pueden consultar en esta publicación, que si quieren luego puedo, no está desgraciadamente libre en internet, no se puede descargar, pero hay, por ejemplo, algunos ejemplos, o sea, hay formas que puedo compartir con ustedes, y si a alguien le interesa, por ejemplo, cosas más teóricas, hay el artículo la entrevista que hicimos Silvana Rabinovich y yo al doctor Carlos Lenkersdorf sobre cómo se tradujo, por ejemplo, la Biblia, el Nuevo Testamento al Tojolabal, va dando cuenta de esos procedimientos de los que tú me preguntas. Renato, ¿nos puedes dejar el vínculo de esa entrevista, por favor, en el chat? Sí, inclusive esa sí está libre y les dejo la liga directa al artículo. Muchas gracias, Renato. Profesora, frente a lo que usted nos presentó hoy, yo, qué sé yo, también fui traductora en algún momento, tengo un grado de traducción y también hice traducción en Perú y en Bolivia en mi pasado, que no se nota. Y yo recuerdo dos instancias. Estaba trabajando en Perú en una faena por algún motivo y luego
tuve que ir a Inglaterra a hacer un doctorado. Yo trataba de políticas lingüísticas. En el testigo de algo en Perú, no reaccioné o no lo comprendí, pero cuando empecé el doctorado en Inglaterra me di cuenta que había ocurrido un hecho que era destacable y propio de estudio y que básicamente era un asunto de derechos lingüísticos, y le pasó a relatar el evento. Cierta persona, campesino muy humilde, tenía unas tierras en partes muy altas y muy de muy poco acceso de información, y él hablaba quechua, ¿ya? Pero él tuvo que bajar a la capital para regularizar sus tierras. ¿Qué ocurrió? Tuvo que necesitar los servicios de un traductor-intérprete. Y cuando salió de ese proceso, él, pensando que había regularizado sus tierras, se dio cuenta que ya no tenía tierras. Y aquí el primer ejemplo. El segundo ejemplo me ocurrió cuando yo trabajaba en una faena estábamos construyendo unos geoglifos gigantes en Potosí, Bolivia, en Cerro Rico, un cerro histórico, como decía Cervantes, vale un Potosí, porque de ahí sacaron, usted sabe, la riqueza de lo que era el reino de España, toda la plata, ¿verdad? ¿Qué ocurrió cuando yo trabajaba en esa faena? Ocurrió que este artista australiano hablaba obviamente inglés y yo era su intérprete al español, pero la persona con la que él dialogaba en la presentación a toda la comunidad, más de 300 bolivianos en lo que estábamos trabajando, esta persona le hablaba a él en aymara. Yo no hablo aymara. Le hablaba en aymara a mi jefe, que hablaba inglés, al cual yo debía traducirle del español a inglés. Entonces vino otra muchacha que empezó a traducir del aymara al español, para que yo tradujera del español al inglés. Sin embargo, toda la riqueza de esa cosmovisión aymara, yo no tenía palabras para traspasarlas al inglés. Y tampoco tenía tiempo. Este evento era en vivo, 300 personas y todo pasando muy rápido y gente hablando muy rápido. ¿Me entiendes? Entonces, en este contexto, yo pregunto, los derechos lingüísticos de las personas en este tipo de espacios, como usted lo mencionaba, en el espacio jurídico, ¿verdad? Yo quisiera saber qué tanto o qué tan difícil fue lograr eso en la región donde está usted en estos momentos. Y segundo, ¿es posible eso replicarlo en el resto de este país hoy? Profesora. Hola, muchas gracias. Bueno, toda la intención para nosotros, por lo pronto, fue trabajar para la región, ¿no? Pero claro, si tribunales lo aceptara, lo podría replicar en otros lugares, ¿no? Yo no sé si Fabián, que andaba por ahí, si quisiera intervenir y explicarlo un poco. Fabián, ¿andas por ahí? Aquí estás. Hola, sí, ando por acá. Cuéntanos un poco. Buenos días, Hola. buenas tardes. Buenas tardes, bienvenido. ¿Cuáles son las posibilidades de las proyecciones del Paumapu? No, o sea, de manera rápida, bueno, como dijo Gertrudis, yo estuve a cargo de coordinar el equipo que elaboró este protocolo. Bueno, si bien, o sea, al final como el Poder Judicial en sí no, o sea,
se reapropió de una cierta manera el protocolo que usted puede consultar ahí en la página web que yo le puse el enlace, en el sentido que le asociaron a un protocolo para población vulnerable que ellos como desarrollaron, que es un protocolo de actuación jurídica que es mucho más amplio, que está por la gente como discapacitada, por migrantes, por indígenas en general, lo que no hace un problema a nosotros, porque lo que tratamos de explicar que hay que, o sea, incluso el Mapuzungún hablado por lo mapuche está distinto de acuerdo a la zona donde uno va, así que uno pensar los indígenas en general en Chile con toda esa diversidad ahí es más complejo. Pero en la práctica hay como algunos tribunales que están como utilizando el Paumapu. Y la verdad que ha sido complejo, eso sí, como me han llamado justo antes de la audiencia a las 8:30 de la mañana diciendo cómo le hacemos. Porque uno de los problemas que se relaciona con lo que planteó Gertrudis es que la aplicación, lo ideal de aplicar ese protocolo sería que en todos los tribunales de la región donde hay presencia mapuche haya lo que llamamos un facilitador intercultural, es decir, como un intérprete, pero va más allá del intérprete, y eso en términos económicos no es posible. Hoy en día no hay ningún o sea, no hay ningún facilitador intercultural que está trabajando en los tribunales, sino que dependen de servicios externos, se le llama, en fin. Así que ha sido como muy complejo y hay de parte de algunos magistrados y administradores de tribunales, hay esa preocupación de tratar, o sea, hay ese entendimiento que hay que hacer algo, que hay un problema, que hay que resolver. Ustedes saben, o sea, seguramente varios de ustedes saben que hay como un conflicto acá, donde al final la justicia termina siendo como una instancia como mediadora por temas que no tendría que terminar en justicia muchas veces. Hay una desconfianza hacia la justicia por parte de mucha gente mapuche por un tema histórico y un tema más como reciente. Así que hay como jueces que, como le decía Gertrudis, que no son mapuche, pues sí tienen esa sensibilidad, entienden que hay un problema y saben que el tema del idioma, entre medio, que no es solamente el problema, pues el tema del idioma es un tema importante. Ahora sí, siempre le hemos dicho con Gertrudis, el problema es que a veces lo mismo mapuche no se sienten legítimos de hablar su idioma en los tribunales. A pesar que le decimos, ustedes pueden hablar mapuzungún, pueden contar sobre un intérprete, ellos visto que un tribunal chileno, con una ley chilena, con palabras chilenas del derecho, ellos no se sienten legítimos y a veces insisten para seguir hablando castellano, aunque le cuesta más hablar castellano que mapuzungún, así que ahí hay un problema realmente más, o sea, más global, que tiene que ver un poco con todo lo que estamos conversando acá también, como que es complejo de resolver y que el Paumapu, el protocolo, es una herramienta dentro de varias que había que usar. Eso es lo que puedo decir, o sea, no sé, yo estoy de paso aquí, así que gracias por darme la palabra en todo caso. Gracias, Fabián. Muchas sí, gracias, creo, Fabián. Bueno, prefería que hablara él de eso, sí. Bueno, profesora, gracias. Tenemos a Susana Montesinos en la audiencia. Susana tiene una pregunta para Renato. Susana, ¿todavía estás ahí? Hola, sí, buenas tardes. Bueno, es súper básica la pregunta, pero me llama mucho la atención todas las culturas que estaban involucradas en la traducción que tuvieron que hacer, y es algo bien parecido a lo que hablaba Elizabeth con respecto a la multiplicidad de voces, pero más que nada me preocupa el tema y me importa más mucho el tema de la adaptación, cómo se llegó finalmente a la adaptación, si pueden dar algún ejemplo de cómo llegaron a traducciones, obviamente considerando habiendo tantas culturas involucradas. Pues para empezar, hay un respeto absoluto por la cultura, pero este respeto no ve la lengua como una cuestión monolítica. Dentro de todas las lenguas hay posturas y eso es la actitud dialógica. Te puedo decir porque yo fui del equipo que tradujo del árabe al español este poema, y había pues esa posibilidad de escucha, ¿no? De decir, por qué usar esas palabras en español? ¿Cómo es en árabe? ¿Por qué? O sea, ¿qué es a qué se está refiriendo?
En una de las últimas ligas, la que es el periódico La Jornada, está la traducción al español y al mazateco. Las otras 6 pues no las pude conseguir, pero es eso, es que nos obliga a escuchar al otro, a ceder, y es algo que también tienen los pueblos originarios de América. Es decir, esta construcción en lo colectivo, en donde no por ser colectivo se borran las diferencias, sino que se obligan a un diálogo, a la escucha entre unos y otros. Entonces, a nosotros los occidentales nos lleva pues décadas de estudiar filosofía, y para ellos pues es algo que les viene más natural. Muchas gracias, Renato. Sí, sí. Muchas gracias. Elizabeth, tienes silenciado tu micrófono. Perdón. Gracias, Renato, y gracias, Susana. Ahora me gustaría pedirle a Georgina Parada, que está en la audiencia. Ella tiene unas preguntas para la profesora Gertrudis. Georgina, ¿anda por ahí? Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Sí, mi pregunta iba respecto a la traducción interlingüística que hizo de, disculpa, se me olvidó el nombre del libro. De los parlamentos hispano-mapuches. Más que nada me preguntaba sobre, a ver, ¿qué es lo que asegura o qué le aseguraba a ella estar interpretando de manera correcta el mensaje que estaba ahí? Como el español es tan distinto, el antiguo del nuevo, ¿qué le hacía como decidir, ok, de esta forma lo dejo en este español moderno? Gracias, Georgina. A ver, no es tan difícil, a ver, ¿cómo decirte? El castellano antiguo no es que sea otro castellano. Hay unos usos verbales diferentes, ¿no? Los documentos, estas actas de los parlamentos, son actas de un secretario. Entonces, el secretario narra lo que está sucediendo en el Parlamento en un estilo burocrático que es anticuado, de alguna manera, con una sintaxis un poco complicada, ¿no? Se parece un poco a los documentos jurídicos de hoy, que de alguna manera también tendrían que ser traducidos a veces, ¿no? Con muchos gerundios, considerandos. Entonces, el documento se vuelve un poco oscuro. Claro, más oscuro cuanto más antiguo, ¿no? Entonces, en realidad no se podía hacer una traducción parejo para todos. O sea, el documento de 1600 sigue siendo de 1600 y el de 1800 es igual, pero yo me he encargado solamente de revelar el sentido. No cambié ninguna palabra, no puse ninguna palabra moderna, por lo tanto no tuve un problema de interpretación de sentido. ¿No? La cosa era que se hiciera legible, nada más. No intervine en la lengua, en su semántica, ni puse ninguna palabra moderna, nunca. Si tuve que cambiar alguna palabra que en este momento yo no recuerdo, no, nunca cambié. Puse a pie de página alguna anotación, alguna explicación. Por ejemplo, estas provisiones, se hablaba de provisiones cuando nosotros diríamos disposiciones. Entonces, bueno, pues la primera vez que aparecía, pues lo ponía al pie, y al pie decía disposiciones, y después ya quien lo lea tiene que entender. ¿Me explico? Había detalles así, o sea, a pie de página alguna palabra que necesitara ser respondida en ese momento. La palabra rescate, por ejemplo, la palabra rescate no significaba el rescatar como hoy, sino simplemente intercambiar. Entonces, rescate, pongo una nota al pie y digo rescates, intercambios o trueques, ¿no? Y adelante. O sea,
lo que sí cambiaba era usos verbales raros, ¿no? Cuando en español dicen atenderos con todas mis veras. O sea, os he de atender con toda veracidad, por ejemplo, ¿no? Entonces, ese es el tipo de cambios que hacía. Porque si no, hoy en día un estudiante de historia en Chile no lo puede leer. Eso es lo que yo quería, que lo pudiera leer el lonco mapuche, una autoridad indígena, un alcalde del pueblo, un estudiante de historia, cualquiera de ustedes que no están acostumbrados a leer castellano antiguo. ¿Qué ocurre también? Que, por ejemplo, yo soy española, catalana, panamaseñas, pero en mi lengua estoy acostumbrada, fui criada estudiando español antiguo, pero en América no mucho. Entonces, como nosotros leemos el mío Cid, entonces estamos acostumbrados a leer, pero en América no. O sea, y en un país como Chile, pues que se considera casi que nace del 19, pues menos todavía. Entonces, el castellano antiguo es como si fuese otra cultura, es como si fuese otra lengua. Entonces, hay que hacer ese esfuerzo es para allanarlo, y es un gesto político, evidentemente, es un gesto de desclasificación de una información que estaba de alguna manera clasificada, ¿no? Es súper interesante, Georgina. Si lees, les he puesto ahí la referencia para que vayan ustedes a Memoria Chilena, descarguen si quieren y léete la introducción, y ahí explico exactamente qué fue lo que hice. Había, por ejemplo, detalles de cómo se aprovechaba mucho el papel, entonces no había párrafos, todo va seguido. Así que lo que hice fue abrir el texto, introducir aire y decidir dónde empieza y termina un párrafo. Lo cual es una decisión que puede también cambiar el sentido, ¿no? Ahí sí había riesgos. Bueno, yo creo que si tú lees eso, te va a interesar. Te va a interesar. Sí, de hecho, estoy muy interesada en eso. Muchas gracias por su respuesta. Sí. Me quedó súper claro. Sí. También es interesante esto que tiene que ver con la memoria, porque el recordar los estados de la lengua pasados es recordar también lo que fuimos, ¿no? Y cómo se habló en ese momento. Entonces, es muy importante hacer este tipo de trabajos. Y en traducción, yo creo que los traductores somos los que estamos mejor habilitados para hacer ese tipo de trabajos, porque nos ponemos en el lugar o sea, forma parte de nuestra formación, ¿no? Ya. Gracias por la pregunta. Muchas gracias, profesora. Tenemos a Mariana que nos va a hacer otra pregunta. Mariana, ¿estás por ahí? Mariana. Tiene la pregunta escrita en el chat, por si acaso. Sí, entonces vamos con la pregunta. Dice, no puedo usar el micrófono, dice. Dice, ¿vale la pena? No veo nada. ¿Vale la pena explicar el sentido de lo que se trata de traducir o es mejor buscar la forma precisa aunque no abarque la real profundidad? ¿Esto es para los dos? Es que, Elizabeth, te falta leer lo que escribió un minuto antes, que dice, en aquello de perder el sentido al traducir, recuerdo que alguna vez intenté leer a Heidegger y el libro estaba lleno de notas tratando de explicar el sentido real de ciertas palabras, pero no me quedaba con la sensación de que no me quedaba claro. Desde textos más intelectuales, entre comillas, hay un tipo de pérdida, pero cuando es respecto a lenguas originales se pierde una profundidad mucho más histórica. No sé, ¿a quién le gustaría responder esa pregunta? Dale, Renato, que ya tiene abierto. Sí, gracias, Gertrudis. Por ejemplo, le doy voz a la traductora al chinateco Alicia Gregorio Velasco, que en la liga que ustedes pueden ver, dice, admito las dificultades para traducir algunas palabras. Por ejemplo, se puede decir y
we. La primera, cuando se está traduciendo, tiene que ver con la oralidad y la segunda con algo escrito. Es verdad, esto ya no es ella, estoy comentando yo. Hay veces que las categorías de lengua, por ejemplo, en este caso, el chinanteco, por ejemplo, distinguen todo lo que tiene que ver con la escritura, está en un campo semántico y con la oralidad en otro. Entonces no necesariamente están conectados, ¿no? Pero entonces ella se enfrenta y sigo leyendo. La primera, o tierra, puede ser we o kwa en chinanteco. La primera tiene que ver con el suelo donde habitamos, como el universo, y la segunda hace referencia a la tierra por sembrar. Entonces, yo siento que, y te lo digo porque yo tomé clases con algunos de los traductores, mucho de lo que escribió Heidegger se tradujo en México, y es ese punto en donde hasta el propio Heidegger tiene esta teoría de la traducción, pero creo que muchos de los traductores filosóficos hacen textos que se vuelven incomprensibles. Entonces, yo creo que estás en lo correcto al tratar de decir, bueno, en mi cosmovisión, si se separa, por ejemplo, lo oral de lo escrito, entonces, ¿a qué está haciendo referencia, por ejemplo, el poema de Darwish? ¿Está hablando aún de una tradición oral o está hablando de una tradición escrita? ¿Cuál uso en mi lengua? ¿Uso la tierra, que tiene que ver como, digamos, mundo, o voy a usar la palabra tierra, que en castellano a veces ponemos con T mayúscula, T minúscula, y se está refiriendo al hecho de la tierra sembrable? Entonces son un montón de decisiones, pero que, por ejemplo, ella, junto con su comunidad, fueron tomando esas decisiones y luego nos preguntaban algunos miembros del equipo y nosotros les decíamos, bueno, cuando nosotros tradujimos del árabe al castellano, esto más o menos era lo que se refería, y en árabe no hay diferencia para esto, pero qué interesante, porque entonces ustedes optaron por una cosa y no por otra. Es todo un proceso muy interesante en donde si es dialógico, estos detalles pues van apareciendo y van tomando, pues son decisiones, y uno tiene que tomar esas decisiones, pero también tratando de que el otro comprenda, y esa es la actitud dialógica de la que se habla, y muchos filósofos, colegas míos, etcétera, casi que escriben para no ser entendidos, ¿no? Y podría ser inclusive la misma lengua. Entonces, yo creo que también tiene que ver con esa actitud, ¿no? De decir, bueno, aquí está lo que quiero decir, y siempre hay una forma de, como decían los latinos, ¿no? De la translatio, de llevar una cosa de un lugar a otro, pero ahí está la buena voluntad, aunque en el camino se pierdan ciertas cosas. O se ganen. O se ganen. O se ganen. O sea, no lo sabemos. Lo maravilloso es esta diversidad, ¿no? Yo creo que lo maravilloso es que el denominador común que permita la translatio así, como decir, simple y todo eso sea mínimo. Y que yo creo que... Bueno, pero la pregunta no iba por ahí. La pregunta era si vale la pena explicar, detenerse a explicar, o mejor tirar para adelante y decir, aunque no abarque la real profundidad. Pero yo creo, como dice Renato, que caso a caso se tiene que ponderar, y hay que ver qué tipos de traducción. Con lenguas así, con lenguas en peligro, no se pueden tratar las lenguas en peligro como una lengua que no esté en peligro. Entonces, es verdad que es muy bonito poderlo trabajar conjuntamente con los mismos hablantes para tratar de llegar a un consenso y no imponer categorías o eso. Pero, por otra parte, recordarles también que el castellano está lleno de matices que son bien difíciles para otras lenguas. Sí. O sea, el castellano tiene el problema del verbo ser y estar, que para nosotros es crucial, o sea, es constitutivo nuestro. Y miren las dificultades que tendría en inglés o en alemán, que no tienen esta diferencia. Yo a mis alumnos les digo, a ver, tanto que dicen que es difícil, que no sé, o sea, en español, mira, se me murió el gato, ya. Yo puedo decir que murió el gato, se murió el gato, se me murió el gato y se nos murió el gato,
muy diferente. Anda a poner eso en inglés, ¿no? Entonces, la maravilla del asunto, o sea, no pensemos nada más que son las otras lenguas que son lejanísimas de las nuestras, ¿no? Cada lengua tiene esta diversidad y qué bueno que sea difícil de traducir. O sea, lo terrible es llegar a un monoculturalismo, un monolingüismo, o que todo sea decible en una u otra lengua. Lo interesante es que haya esas dificultades y sobre todo en el caso de lenguas indígenas, incentivar la retraducción para que no quede una única traducción como canónica, que entonces que esa hace peso sobre la cultura, sino la traducción tiene que llamar siempre nuevas traducciones para que las diferentes generaciones con nuevas sensibilidades puedan apropiarse también de los sentidos, ¿no? Es mi parecer. Muchas gracias, profesora. Muchas gracias, Renato. Antes de terminar, me gustaría darles la palabra a los dos. Tal vez quieran decir algo acerca de su presentación, algo que se les quedó en el tintero que les gustaría reforzar antes de cerrar este ciclo. Ay, es que se puede simplemente terminar aquí. Hay tantas cosas tan hermosas que yo he aprendido el día de hoy. También, pero por otro lado podríamos hablar de esto eternamente. Para los que que están estudiando para ser traductores, intérpretes, traductólogos o como se denominen, yo creo que tienen una función muy importante, cada vez más importante en un siglo XXI, en donde muchas veces se cree que es nada más, por ejemplo, hacer justo como decía Gertrudis, la traslatio, entenderla como se dice así en el inglés, como si el inglés también fuera monolítico, y pasarlo al español, y entonces uno se vuelve como una maquinita de traducción. Y justamente lo que creo que en las dos presentaciones hemos visto es que hay muchísimos matices. Y ahí es donde hay una responsabilidad de ética, política, de género. Hay lenguas que no tienen género, hay lenguas que tienen género neutro, en fin, o sea, pero ¿qué decisión tomamos? Y no siempre es el sol y la luna, en alemán es al revés, los géneros. Es decir, esos matices, para eso se requiere una persona comprometida no solo con la cultura propia, sino con la cultura humana en general, con la historia, con el futuro. Cada época, y en eso coincido con Gertrudis, requiere de nuevas traducciones. Una cosa que se tradujo hace 60 años puede ser retraducida, no le tengan miedo. Pero sobre todo, conminarlos, invitarlos a que cada uno de ustedes que están en esta pues función, digamos, o que decidieron dedicarse a esto, que vean que la tarea del traductor es una tarea no solo muy importante, con una gran responsabilidad, pero que se requiere de un ser humano pues que tenga pues los oídos bien abiertos y un gran compromiso social, no solo con las lenguas originarias de este continente, con todas las lenguas, porque no hay una lengua que valga más que otra, pero claramente pues hay lenguas que pues tienen mayor predominancia. En fin, es nada más invitarlas a que sigamos en ese proceso, y bueno, yo quedo a disposición. Voy a dejar mi correo electrónico en el chat por si alguien quiere contactarme. Muchas gracias por la invitación y por su presencia. Muchas gracias, Renato. Profesora. Muchas gracias. Coincido plenamente con Renato. Yo quisiera agregar que la traducción por sí sola no puede mucho. Y que necesitamos abrirnos a otras disciplinas y estar en diálogo con otras disciplinas. Yo creo que la relación de la traducción con la filosofía es importante, y que la relación con la antropología también es importante, y con arqueología. Y yo creo que la profesora Torrico tiene experiencia en esto. Yo ya la googleé. La googleé para saber ¿Con quién voy a mucho lo que vi. interactuar?
Claro, porque es muy bonito esta apertura, ¿no? O sea, el tratar las lenguas como parte de un ecosistema, ¿no? Y que no podemos trabajar las lenguas por sí solas, cerrarnos una visión nada más lingüística, porque menos en la actualidad, en que estamos asediados por tantas otras preguntas. Entonces, el invitarlos, creo que es importante para ustedes que están en Atacama, donde están tan cerca de los arqueólogos, júntense con arqueólogos y traten también de que los arqueólogos los escuchen a ustedes. Y yo trabajo en un equipo con el profesor Tom Dillehey y con el antropólogo José Manuel Zavala. Estamos publicando sobre los parlamentos, hemos hecho nuestro trabajo en conjunto con arqueología y antropología y es muy necesario. Y en el doctorado en estudios interculturales tenemos grandes debates con los filósofos sobre el tema y eso enriquece muchísimo. Entonces, yo sé que la traductología es una disciplina más joven y no tiene la autoridad que tiene la filosofía, pero hay que enzarzarse a discutir con ellos porque hay mucho que hacer y también con la historia, pero es muy enriquecedor, muy necesario ese trabajo interdisciplinar. La traducción también es una especie de interdisciplina, así que en ese campo hay que desarrollarse. Muchas gracias. Me ha dado muchísimo gusto escuchar a Renato. Hay cosas en común. Nosotros también leemos a Rabinovich. Yo la traje de México, le traje lecturas aquí con los filósofos también, así que estoy muy, muy contenta de haber descubierto que también nos podemos hablar. Creo haberme metido una vez en internet y haber encontrado ese trabajo de ustedes. Ahora lo voy a mirar y corroborar. Así que voy a hacer que nos lo lean aquí también en nuestro posgrado. Así que gracias a ustedes también por todas sus preguntas y ponernos a pensar. Muchas gracias, profesora. Bueno, básicamente me gustaría darle las gracias a los dos porque más que venir a resolver un problema de traducción, neoliberalismo y minorías lingüísticas, nos han llenado de más preguntas y de más ideas qué sé yo, a pensar, a buscar nuevas visiones acerca de nuestro trabajo de traducción, tal vez ser más respetuosos del otro en este periodo neoliberal de egoísmo e individualismo. Me parece que fue una buena instancia y agradezco a ambos haber estado aquí hoy. Les agradezco muchísimo por su gran aporte y espero que las personas, nuestros invitados de hoy, le hayan sacado provecho y que puedan multiplicar estos conocimientos de las personas que ellos impactan, ¿verdad? Y creo que eso es todo lo que me gustaría decir. Cindy, ¿te gustaría, por favor, cerrar el conversatorio de hoy? Sí, bueno, más que nada sumarme a tu agradecimiento hacia Gertrudis y Renato. Y bueno, con estos tipos de instancias me doy cuenta de lo ignorante que soy y lo mucho que tengo que trabajar en esto y lo que nos falta mucho como universidad, como unidad de inclusión y el tema de interculturalidad nos falta mucho que recorrer. Pero las ganas están, las instancias están, también estamos tratando de incentivar a nuestros doctores que investiguen más sobre estos temas, que no solamente se orienten más a la región, al área minera, al área metalurgia, sino que también trabajen estos temas. Así que no, hay mucho trabajo y agradezco mucho que también nos ayuden a abrir un poco, porque uno también a veces se cierra un poco de, tenemos que juntarlo, trabajar con las culturas diferentes, pero hay cosas tan sutiles que tenemos que trabajar también, como por ejemplo el llegar al idioma del estudiante, a su lengua, y a darla a conocer. Por ahí yo en alguna oportunidad conocí a un estudiante que hablaba quechua y
le costaba mucho hablar el español y llegó un momento en que ya a él le daba vergüenza hablar quechua. Entonces esto no puede pasar. Que nosotros mismos a veces discriminamos porque no habla español bien y la persona ya llega un momento en que ya no habla su lengua nativa, por vergüenza o por bullying, por lo que sea, sobre todo se da en la instancia de los estudiantes. Pero bueno, le agradezco mucho, vamos a seguir trabajando ahí con Elizabeth, que tiene sus contactos, posiblemente sigamos con estas instancias que son muy, muy enriquecedoras. Así que gracias, mil gracias para ustedes. Muchas gracias a todos por haber estado aquí y con esto cerramos el webinar. Buenas noches y hasta luego.